Buenas noches a todos, les damos una bienvenida de comprensión de los tiempos actuales. Hoy vamos a tener la clase del libro de Santiago y vamos a ver cómo la fe se aplica en nuestras vidas hoy. Necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos fortalecernos en tiempos de crisis y estábamos hablando con el pastor Gonzalo. La crisis no es solamente, hoy en día se habla crisis COVID, pero la crisis, tenemos crisis familiares, crisis en la iglesia, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, crisis con los estudios, crisis con la temperatura y con todo lo demás. Pero bueno, lo importante es cómo manejamos nuestras circunstancias y la verdad, estamos muy emocionados lo que el pastor Gonzalo nos quiere compartir estos 3 días. Las notas, acuérdense, las pueden bajar de nuestra página web. El pastor Gonzalo va a tocar diferentes áreas de crisis y cómo fortalecer nuestra fe en esas áreas a través de los 3 días. Entonces, lo que vamos a tratar es que cada día, si Dios le está impulsando a algo y le está llamando la atención en algo, pues escríbalo, compártalo en el chat y que sean motivos de oración para tenerlos pendientes, para estar orando, porque realmente es más que llenarnos la cabeza de conocimiento, es cómo aplicamos esta palabra a nuestras vidas y pues que lo podamos compartir juntos. Entonces, pues vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Gonzalo y su dedicación al estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tomes control de todos los detalles y que, Padre, que nos enseñes y más en estos tiempos, Señor, que enséñanos a fortalecernos, enséñanos a madurar, enséñanos a ver las cosas como tú quieres que las veamos y permanecer firmes, Señor, en medio de cada circunstancia que enfrentamos en la vida. Pedimos que seas tú con el pastor Gonzalo, dirigiéndolo y bendiciéndolo en estas charlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Qué bueno que estén acá. Y lo primero que quisiera pedir es que nos relajáramos. Esto lo vamos a disfrutar porque el Espíritu Santo siempre tiene algo para nosotros, para nuestra edificación. ¿Por qué te digo que te relajes? Cuando estaba haciendo este estudio, realmente encontré tantas crisis, no solamente en mí, ni en mi familia o en la iglesia, sino la vi a nivel del mundo. Y yo dije, todos estamos enfrentando algo donde la palabra de Dios sí tiene algo que decirnos. Entonces, relajémonos, disfrutémoslo, démosle las gracias a Dios por la posibilidad del estudio. Y qué lindo que podamos estudiar Santiago. Miren, Santiago es un libro que ha sido muy atacado. Es un libro desde su inicio que el mismo Lutero dijo que era una epístola de paja y decía que no valía la pena porque como Lutero creyó en lo que Pablo decía de Romanos, que la justificación era por fe sin obras, cuando Santiago habla de la fe con obras, Lutero entra en un conflicto muy grande. Es más, hasta el final de su vida reconoce que sí era un libro que era inspirado y que valía la pena tener. Gente como Calvino y Waddell, estos tuvieron un poquito más de acercamiento al libro de Santiago y como que vieron un poco más lo que era de forma práctica la utilidad que tenía este libro. Eh, Está escrito antes del año 50, antes del concilio de Jerusalén, y se sabe que no había habido ataque de Roma sobre Jerusalén y se había acabado el templo. Entonces es un libro que es muy interesante porque narra la historia primitiva o habla de la historia primitiva de una manera especial. Es un libro que nos ayuda a fortalecer la fe, es un libro supremamente práctico y antes de cualquier cosa quiero decirles que este libro es el libro de más figuras literarias en la Biblia. Yo he sido profesor de hermenéutica ya casi 14 años, pero encontré unas figuras literarias que ni me hubiera imaginado que existían. Porque Santiago era un experto en figuras literarias, pero no solamente eso, sino en la aplicación de la exhortación para llevarlo a uno a una fe viva. Entonces hablemos un poquito del autor. El autor y su audiencia. El autor es Santiago.
Hay tres Santiagos en la Biblia, pero realmente el autor que se reconoce como el autor es el hermano del Señor. Pero él no se presenta como el hermano del Señor, sino como el siervo de Jesucristo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No era una iglesia local, era gente creyente, y quiero que lo tengan claro, porque algunos dicen que era escrito a no creyentes. Es una gente creyente que está dispersa, eran judíos. La mayoría eran creyentes judíos en la dispersión. En el capítulo 2, versículo 1 dice que son hermanos, y en el capítulo 1, versículo 3 dice que estaban en aflicción. Entonces son creyentes, judíos, hermanos en aflicción. Y es algo que tenemos que tener bien claro porque en medio de esta situación, muchas cosas de aflicción hoy están viéndose con nosotros también. Y ¿qué me dio? Por eso digo que se relajen. Porque ¿qué me dio a mí mucha satisfacción? Ver que no era el único que estaba pasando por esas luchas, ver que no era el único que estaba pasando por situaciones complejas, que había más hermanos por todo el mundo, dice Primera de Pedro 5, del 8 al 10, que las aflicciones que tú tienes las están viviendo en el mundo entero. ¿Cómo es el estilo de esta carta? Después de estudiar todas las figuras literarias, encontramos que es una carta de tipo exhortativo, es una carta de tipo estimulante y es una carta de estilo persuasivo. Lo que nosotros entendemos aquí es que el apóstol va a decirle a la gente en exhortación, que es una manera de atraer en amor a las personas, mira, estás sufriendo, pero no permitas que ese sufrimiento te tumbe. No permitas que este sufrimiento se acabe. Estimula a que tengan fe y persuade a las personas a eso. ¿Cómo se divide esta carta? Esto lo quiero decir al principio para que después no tengamos que repetir nada de esto que les voy a decir ahora. La carta realmente tiene una estructura de 4 negaciones unidas a un imperativo. En el idioma original, la negación es me y se une a un imperativo. Significa un verbo que está en forma de orden. Y por eso hay 4 estructuras de donde nosotros podemos hablar que se divide Santiago. La primera, en capítulo 2, versículo 1, como están viendo, no deben, mire que el no es la negación y deben es el imperativo. No deben hacer diferencia entre las personas. Capítulo 3, versículo 1, no se convierta en la mayoría de ustedes en maestro. Capítulo 4, versículo 11, no hablen mal unos de otros. Y en el capítulo 5, versículo 12, no juren. Así es que se hace la estructura del libro de Santiago. Esta estructura nos ayuda a empezar a mirar cómo dividir el libro y aquí es como un énfasis que hace Santiago, no hagan esto, no hagan esto. Y viene de algo que va a después seguir diciendo. También Santiago, aunque no nombra, digamos, directamente en muchas ocasiones a Jesucristo, la cristología en Santiago es muy importante porque hay 3 menciones de Jesucristo. En Santiago 1.1, donde dice que Santiago, siervo del Señor Jesucristo. En Santiago 2, capítulo 1, también nombra al Señor. Y en Santiago 5, 7 al 9 lo llama juez. El juez está a la puerta. Entonces, sí hay menciones de Jesucristo en la cristología. Y además, algo que quiero anotar es, ¿qué es para que entendamos el mensaje de Santiago en medio de las crisis? Ya les dije que primero hay que tener en cuenta que estaban en aflicción, hay que tener en cuenta que estaban en unas luchas, pero para entender a Santiago, él hace en todo el libro, hace un resumen de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Porque Jesús declaró que el principal mandamiento es amar a Dios, y dice Deuteronomio 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De Deuteronomio 6:5, Jesús cita esto en Mateo 22, 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y le añade a tu prójimo como a ti mismo. Santiago, luego el Señor lo parafrasea, y ya les digo que dijo Santiago, pero el Señor lo parafraseó en Mateo 6:24, dice que no podéis servir a 2 señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. A lo que queremos llegar en este momento es que todo el libro de Santiago es
él exhortando a volver al amor a Dios y al amor al prójimo. Entonces, para entender nuestras aflicciones y nuestras luchas, en algo estamos fallando en amar a Dios o en algo estamos fallando en amar al prójimo. Es algo que tenemos que tener en toda la carta clara, porque si ustedes van viendo, Santiago dice, ustedes se hallan en diversas luchas, en diversas pruebas. Lo que sucede es que no están amando al prójimo. Lo que sucede es que no están amando a Dios, porque si amaran a Dios y le creyeran, no estarían pasando por estas luchas. Imagínate la confrontación que uno empieza a tener con este libro. Pero de nuevo, relájense, tengan tranquilidad, porque todos estamos pasando por estas luchas, pero vamos a tener argumentos bien claros para poder salir de ellas. Vamos a hablar un poco del propósito del libro de Santiago. Nosotros tenemos que entender que eran judíos. Recuerden que eran judíos cristianos, pero estaban dispersos por diferentes lados por la persecución. Y el estado espiritual era complejo y había aún doctrinas falsas. Si ustedes pueden leer ahí, ellos eran cristianos asediados por la persecución de sus propios compatriotas. Estaban siendo maltratados y tratados injustamente por los ricos, tenían aflicciones físicas. O sea, ellos sí estaban pasando situaciones complejas y muchas eran por ser creyentes. Y hay como una especie de círculo en el propósito de este libro donde vamos a encontrar como 9 conductas, como 9 situaciones que estaban pasando estas personas. Por ejemplo, tenían conductas desenfrenadas. Ustedes lo pueden ver ahí en la parte de arriba al lado izquierdo. Conductas desenfrenadas porque el egoísmo por tener, como por salir de las situaciones, lo llevaban a conductas que eran muy notorias, que no eran de creyentes. También tenían una tendencia al espíritu mundano, a irse tras el mundo, a amar el mundo, que Santiago le llama adulterio. Su estado espiritual era bajo, estaban muy bajos de nota espiritualmente y muy vulnerables al pecado, muy vulnerables a Satanás, muy vulnerables al mundo. Tenían una actitud incorrecta ante Dios, ya no había gratitud y su lengua estaba siendo muy mal manejada. Ellos creían que creer en Dios era suficiente sin producir ningún fruto ni obras. Y Santiago tiene que decirles un momentico, la fe se demuestra con obras y eso lo vamos a ver más adelante. Una mala doctrina y una mala interpretación de lo que era realmente el trato con el prójimo, una mala interpretación del amor a Dios, aflicciones físicas donde Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia. De hecho, era una situación espiritual muy compleja la que estaban pasando. Estaban maltratados, estaban siendo perseguidos y tal vez tú y yo no estamos pasando por todo eso al tiempo, pero alguna de estos son detonantes que nos pueden llevar a crisis de fe. Tener un ambiente hacia el mundo, conducta desenfrenada, no me estoy controlando, estoy teniendo mucha contienda, algo está pasando en mi vida. Ahora miremos que en la epístola se muestran como propósito los resultados de una fe viviente. Santiago está diciendo, si tú muestras una fe en estas crisis, vas a ver unos resultados, que es lo que vamos a ver después. Una fe viviente produce obras que honran a Dios. Él dice, ustedes no simplemente se contenten con ser creyentes y decir que son cristianos. Si tienen una fe viva, van a tener producción de obras y Dios va a ser honrado. Estos cristianos hebreos entonces estaban sufriendo dificultades en sus vidas y eso los llevó a varias cosas. Por ejemplo, a ser indiferentes. Ya no les importaba el prójimo, ya no les importaba que hubiera pobres y desecharlos. Las viudas y los huérfanos no eran una prioridad para ellos. La parte social, la parte de ambiente en donde ayudaban a otros se había perdido. Tenían desconfianza a la palabra de Dios. Ellos ya pensaban que la Biblia era importante, pero que necesitaban ayudar a Dios de alguna manera, o no era tan radical lo que decía la Biblia, o podíamos hacer cosas que al fin y al cabo Dios no tenía problema. Por eso le dice en el capítulo 4, almas adúlteras. Tiene que ser muy fuerte para traerlos otra vez a la fe. También la mundanalidad, se estaban perdiendo y un amigo hace unos años dijo,
que la iglesia no influye tanto porque se está pareciendo mucho al mundo. Eso les estaba pasando a ellos. Una mundanalidad bien clara, se estaban mezclando, esto ya estaba perdiendo brillo y Santiago tiene que intervenir. La vida cristiana se había vuelto una vida superficial, una vida que no estaba acorde a lo que Dios les estaba diciendo y a lo que Dios quería hacer con ellos. Pero también se estaban desesperando porque ya no sabían si eran cristianos o no. Querían honrar a Dios, querían seguir con Dios, pero al tiempo la aflicción los estaba llevando para atrás. Bueno, en medio de todo esto, no sé si alguno está pasando ciertas crisis que a veces se desespera, que llega el momento donde dice, ¿yo para dónde voy a coger? Económica, familiar, crisis de fe, crisis con el mundo, con la tentación, con las pruebas, con su lengua, con el favoritismo. Mejor dicho, Santiago toca unos temas que uno a veces quisiera decir, Santiago, ya cállate, por favor, no digas más, porque lo que estás haciendo es poniéndome mal. No, 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 no. Santiago lo que quiere es, miren, voy a decirles cómo volver a tener una fe viva. Y recuerden que esto es dinámico. ¿Qué significa? Que habrá momentos donde pasamos por ciertas pruebas en un área, hay otros en la lengua, otros en la amistad con el mundo. Mucho, esto es dinámico y en el desarrollo que vamos a ver, cuando la fe es viva, esto es lo que vamos a ver en estas 3 noches. Cuando la fe es viva, hay 9 cosas a las cuales tú te vas a enfrentar. En el capítulo 1, versículos 2 al 12, te vas a enfrentar a las pruebas. Va a haber pruebas en tu vida. Eso debería producir en ti madurez. No hay nada que produzca más madurez que pasar con éxito una prueba. Y saben, una de las cosas que yo he notado en la vida de la iglesia es que somos muy inmaduros para enfrentar el amor al prójimo y el amor a Dios. Y la inmadurez y la hipersensibilidad nos sacan de la iglesia más que el pecado de faldas o el pecado económico o la amargura. También en capítulo 1, versículos 13 al 18, cuando tu fe es viva, cuando enfrentas la tentación, vas a salir más firme como José, más firme de ella. No tienes por qué caer y dar a luz la muerte. En el capítulo 1, 19 al 27, te vas a enfrentar a la palabra de Dios como un espejo, dice la Biblia, pero cuando te enfrentas a la palabra, no puedes salir como olvidándote cuál era tu cara, sino produciendo unos frutos que son de bendición. También vas a tener que enfrentar personas. Alguien dijo que la iglesia sería perfecta si no hubiera personas. Pero es que la verdad, si algo tenemos son gente. Si alguien tenemos que ministrar son personas. Por eso es que Dios dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. En este capítulo 2, versículos 1 al 13, la imparcialidad, y esto a veces ni lo consideramos, pero van a ver lo grave que para Dios es ser parcializado. En el capítulo 2, versículo 14 al versículo 26, encontramos obras. La realidad. Te vas a enfrentar con una realidad, con una vida que es de una manera que a veces los cristianos la ignoramos y la reprendemos. Pero la realidad de la vida es una y vamos a tener que producir obras que glorifiquen a Dios en medio de la realidad de la vida. También en capítulo 3, versículos 1 al 12, te vas a encontrar con algo que la mayoría tenemos, no digo que todos, porque no todos hablan por alguna situación de discapacidad, pero otros son más prudentes, pero muchos de nosotros podemos tener problemas con la lengua. Cuando te enfrentas a hablar ciertas cosas, Santiago dice que lo que debía producir eso en nuestras vidas y muestra que tu fe es viva es control y dominio propio, que es en sí el fruto del espíritu que hace que los demás se desarrollen de una manera muy práctica. Es como en los sitios donde vierten muchas aguas, lo que detiene el agua para que la gente pase. Ese es como el control. El control y dominio propio permite que pase el amor, que pase el gozo, que pase la paz,
O sea, el control es necesario que se produzca en la vida de los creyentes. En el capítulo 3, versículos 13 al 18, encontramos el hombre sabio y de entendimiento. ¿Cuántos saben que muchas de nuestras presiones y crisis de fe tienen que ver con falta de sabiduría o con una sabiduría que es más bien mundana, que es más bien animal y diabólica? Pero el resultado ya es una sabiduría divina que lleva a un cambio de vida. Ahora, cuando nos enfrentamos al mundo, en el capítulo 4, versículo 1, a capítulo 5, versículo 6, debería haber sumisión a Dios en lugar de que se comiera la gente al mundo. Nuestros jóvenes están llegando a los colegios y a las universidades y están dejando al Señor. Y muchos dicen, no, es que la universidad es el problema. Yo pienso que la falta de sometimiento a Dios antes de estas crisis nos llevan a problemas con el mundo. Y la última que vamos a ver el último día también es cuando te enfrentes a la realidad de la segunda venida del Señor, en capítulo 5, versículos 12 al 20, vas a tener que aprender que vamos a tener paciencia y el resultado de una vida piadosa. Hay momentos de nuestra vida en donde vamos a tener que pasar por diversos momentos. En este momento, mis crisis de fe nunca me imaginé que las iba a tener. Hay cosas que yo dije, no, por ahí ni había pasado, pero por situaciones y circunstancias, esa crisis de fe llegó y tuve que enfrentar. Y cuando vi a Santiago, dije, ya sé que debía haber yo hecho para no haber caído en semejante despropósito de tener desconfianza de la palabra, desconfianza en Dios, falta de amor al prójimo. Si yo hubiera tenido un poquito más de sensibilidad, yo hubiera ayudado un poquito más y esto hubiera sido mucho mejor. De hecho, estoy repasando un poquito hacia atrás y empiezo a mirar que la Biblia tenía respuestas que honestamente yo no quise ver o no las vi simplemente porque estaba diciendo que yo tenía una manera mejor. Y antes de entrar en la primera parte, quiero comentarles, y ojalá lo estén meditando en estas noches, el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 6 al versículo 9, es el corazón de la epístola. Obvio lo vamos a ver probablemente el último día, no sé si el segundo o el tercero. Pero ahí es donde uno empieza a mirar que si nosotros aceptamos la gracia de Dios de una manera sobrenatural, sabiendo que me ama, sabiendo que todo me lo dio porque tenía un propósito perfecto, mi vida sería un poquito más relajada y más feliz. Bueno, vamos a empezar en estos minutos a mirar el primer punto a lo que te enfrentas, que son las pruebas. Como se dan cuenta y ven a Daniel, pues es una foto, no mentiras, es una pintura más bien, donde los leones están ahí de una manera viva y este hombre está tranquilo mirando hacia afuera esperando que le abran la puerta y durmiendo un rato ahí encima de los leones. Cuando te enfrentas a las pruebas, en el capítulo 1, versículos 2 al 12, y para efectos de no demorar tanto no lo vamos a leer, pero debías salir más maduro de esas situaciones. Y hay varias palabras que nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 2 al 12. Y quiero ponerlas para que los miremos y vamos a meditar, porque es que la Biblia se medita. Y meditar es coger la palabra y empezar a llevarla a la boca la lleva a la mente la lleva al corazón y una la vuelve a mirar. Y es lo que dice, es como el acto de rumiar, y es lo que dice Santiago, considerar, consideren. O sea, tengan en cuenta algo que les voy a decir, dice Santiago, no lo dejen a un lado. No sé, usted a veces escribe ciertas cosas en el chat y la gente no se las responde, no las tiene en cuenta. O cuando usted pide a alguien que traiga 3 cosas y una se le olvidó. Él dice, no, vamos a hablar de las pruebas, dice Santiago, y tengan en cuenta que hay algo que les quiero decir. Tengan por sumo gozo lo máximo, me dicho, alégrense, alégrense. A ver, yo repito esta palabra. Sumo gozo es lo máximo de felicidad. Me dicho, es una felicidad que usted salta de alegría como si se hubiera tenido lo máximo que usted quisiera.
tengan por sumo gozo cuando se hallen. La palabra hallar significa literalmente cuando estén rodeados por todo lado. Cuando ustedes caigan en el medio de ¿qué? De diversas pruebas. Oiga, esto no es el enfoque que nos dicen a nosotros. El enfoque de la iglesia hoy es si tú tienes pruebas y luchas, tienes que quitarlas de alguna manera porque tu vida debe ser una vida de victoria. Y nos dicen que la fe es una fe que no tiene pruebas. Este libro quita eso y lo tumba. Y dice, si se hallan en pruebas, si están como Daniel, rodeados por todo lado, si caen en medio de diversas pruebas, y estas pruebas en el original es diversos colores, o sea, de todos los matices, porque las pruebas nos llegan del mundo de diferentes lados y de diferentes formas. Y hay momentos que son más fuertes, momentos que son más difíciles, momentos que son más largos, pero son diversas. O sea, tú no tienes siempre una prueba económica y toda tu vida solo prueba económica. Puedes tener una prueba en tu lengua, en tu hablar, en el falta de control, de dominio propio. Como puede ser que ahora estás como persiguiendo y como queriendo coquetear con el mundo. Es muy diverso lo que las pruebas ofrecen. El problema es cuando no llegan al tiempo. El caso de Job, a él le llegaron al tiempo las pruebas. Este hombre sí tuvo que luchar de una manera fuerte e intensa con estas pruebas. Estas pruebas, la Biblia en el original la define como situaciones externas a ti. Son externas y a veces sin control por ti. Tú no controlas, tú no te imaginas. Eso no es algo que tú te inventaste. Es algo que viene de afuera. Es una situación externa que a veces viene sin control por parte tuya y produce la prueba. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar esto un momento. La prueba significa el examen de un experto. Esto significa que no necesariamente la prueba es algo malo. La prueba es el examen de un experto. Es cuando te van a entrevistar para un trabajo y el experto viene y te hace una prueba. Cuando pasas por estas pruebas, cuando pasas por estas situaciones, es que el experto está ayudando a tu fe y está mirando, vamos a ver cómo está este momento tu fe. ¿Por qué? Porque la fe agrada a Dios, la fe alcanza promesas, la fe abre la puerta a tantas bendiciones en nuestras vidas. Por eso nuestra fe es probada. Y dice ahí que es un experto el que está analizándonos, el que está mirándonos y tienes que tener paciencia. O sea, Santiago dice, tengan en cuenta y gócense si viene un experto a mirarte y a examinarte, porque viene algo bueno para ti, entonces resiste. Quédate tranquilo porque no es algo que necesariamente te va a hacer daño. Eso no nos lo enseñan tan fácilmente. Siempre nos dicen, quiten esa situación de su vida. Y saben, llegó un momento en donde estudiando esto, en medio de una prueba, dije, ¿sabes qué, Señor? Como David, ¿se acuerdan? Examíname, oh Dios, y mira mi corazón. Llegó un momento en donde me tocó vencerme y decir, ¿sabes qué? Dale, dale, dale. ¿Qué quieres examinar? ¿Qué quieres hacer que yo tenga en mi vida? ¿Cuál es el examen que quieres que yo pase? Miren, la madurez es algo que Dios quiere producir. Y nosotros vemos que dice la Biblia para que seáis. O sea, la prueba tiene una meta y es que seamos algo. La meta es madurar en el carácter, estar en perfectas condiciones al ser reconocido por un experto. Yo no sé qué le diría tú a un hijo de 18, 19 años que va a una entrevista. Le vas a decir, las mamás, vístete de tal forma, ten cuidado con esto, lo tratan de arreglar de tal forma
llevas todos los papeles, el papá empieza a decirle, hijo, ten seguridad, no te preocupes, tú tienes competencia para esto, vas a salir adelante. Tú tratas de que el experto cuando lo vea, él no tenga problema. Yo recuerdo cuando entré a la universidad y me tocaba la entrevista con el decano, que era un profesor de anatomía que tenía fama de ser el tipo más malvado, tanto que le pegaron un tiro en la cara a un alumno, le pegó un tiro en la cara porque lo odiaba, honestamente lo detestaban. Él fue profesor de la Universidad Nacional, luego fue profesor de nosotros y me tocaba la entrevista con él. Y él era el que decidía si yo entraba o no entraba a estudiar medicina. Y recuerdo en esa entrevista que fue muy compleja, me miró a los ojos, me recibió los papeles, los botó a un lado y me observó y me dijo, usted no sirve para esto. Y yo lo miré simplemente, yo tenía 17 años, estaba a punto de ser mayor de edad, no lo era, de hecho en ese momento iba a llegar a ser mayor de edad. Cuando me dice el hombre, usted no sirve para esto. ¿Cuántas horas tiene un día? A ver, y yo le dije 24. ¿Y usted cree que va a poder, si yo le veo a usted una cara de un hombre que necesita 48 horas diarias, me dijo, para poder ser un médico? Luego le recomiendo irse a otro lugar. Yo me senté un poquito, pero me habían dicho que él era así. Me habían preparado para esa prueba. Y me habían dicho, no deje de mirarle a los ojos y no deje de responderle con tranquilidad, pero no se deje. Y yo, pero ¿cómo hago eso? Porque un muchacho de 17 años, en mi época, uno no le rezongaba a los profesores. Entonces yo le dije simplemente, ¿sabes? Yo creo, no, sabes, no podía tutear. ¿Sabe? Yo estoy aquí en este momento porque yo creo que yo puedo estudiar esa carrera. Y porque si usted dice que son 48 horas que yo necesito, pues las obtengo. Pero yo voy a pasar aquí. Cuando me miró y me dijo, usted no puede pasar acá, le dije, bueno, es su concepto, pero no el mío. Y recuerdo que en ese momento me dijo, usted puede irse. Y al otro día me llamaron. Me habían preparado para la prueba. Porque una de las cosas que uno sí debe tener claros es que cuando un experto lo mira, debe decir, está preparado. Mira, el experto es Dios. Y cuando pasas por una prueba de fe, Él va a mirarte y a decir, ¿sabes qué? En lugar de llorar esta vez, me diste las gracias. En lugar de estar deprimido y de meterte en tu cama y de decir que la vida no valía, dijiste, Señor, yo me siento así, pero te voy a creer que esto es una prueba que tú me estás examinando. Yo no sé si usted le daría un trabajo y usted colocaría de jefes a una persona inestable, que eso lo vamos a ver ahorita. ¿Y saben cuánta inestabilidad hay? Acabo de terminar una maestría en salud mental y estamos viendo investigaciones y vamos a ver si se hacen unos cursos y algo mucho más profundo para ayudar a la gente, pero notamos que la mayoría de personas tienen una inestabilidad mental impresionante. ¿Y Dios qué quiere? Hijos fuertes mentalmente. Usted quiere que su hijo llegue del primer día de universidad, del primer día de colegio llorando porque no lo miraron. Usted quiere que ese muchacho chico le diga, usted fue a estudiar, levántese, anímese. Eso es lo que Dios dice, que cuando el experto llega y diga, estás más preparado. ¿Qué es lo que hace el aguilucho? Es botado el águila madre del nido y vuela o vuela. Lo que le está diciendo el Santiago a las personas es, mira, cuando enfrentes pruebas, confía en la palabra de Dios, gózate porque el que viene experto te va a promocionar. Yo quiero preguntar cuántos esta noche o este momento que lo están viendo pueden coger la prueba que están pasando, anótela en algún lugar, anótela en un papel, anótela en el librillo de conferencias, en su computador, en su iPad, en su celular y diga, esto que estoy pasando, si lo enfrento bien, va el experto a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿cuál es la meta? Madurar. Pero ¿cómo maduramos? ¿Cómo hacemos para madurar? Cuando la fe está viva, debe apelar a la sabiduría de Dios. Cuando estás en medio de esa prueba,
Coloca la prueba que sea, económica, familiar, mental, emocional, la que tú quieras. Tú debes arrodillarte, orar y decir, Señor, no sé qué hacer, necesito sabiduría. Y Él dice que se la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría divina, Dios la da a quien se la pida. ¿Cuántos necesitan sabiduría para su lucha, para su prueba? Deberíamos esta noche, al salir de acá, ir al Señor y decirle, Señor, dame tu sabiduría. En la mía no pude. No sé si esto le suena, pero en medio de todas las situaciones que estamos pasando, a veces apelamos a nuestra experiencia, y yo agradezco por la experiencia que tienen muchos. A veces apelamos a nuestra astucia, a veces apelamos a nuestra inteligencia. Dios no desecha nuestra inteligencia, Dios no desecha nuestra experiencia, pero no deseches tú la sabiduría de Dios. Cuando Dios dice, ven acá, estás pasando una prueba, gózate porque yo te voy a decir cómo pasarla para promocionarte y cuando vengas a mí, yo te examine y diga, bien hecho. Mira que Él está provocando algo tan sencillo para nosotros. Por eso digo, relajémonos. ¿Cuántos en medio de estas luchas, en medio de, nos asustamos en medio de caer, en medio de pruebas de diversos colores? Y empezamos a decir, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Y empezamos a quejarnos con Dios en lugar de alabar a Dios y de decir puntualmente, este es mi problema, esto me está pasando, luego necesito tu sabiduría. En la oración Dios responde. A veces hay un amigo que ora por ti, que te dice una palabra que necesitas. A veces llega una circunstancia, a veces llega algo que no tenías en mente y Dios te da una sabiduría para enfrentar eso de una manera especial. ¿Y cómo maduramos esto? ¿Qué otro elemento fuera de la oración pidiendo sabiduría, perdón, de la oración con sabiduría nosotros necesitamos tener? Es que necesitamos pedirla. Porque hay momentos que decimos, ay Dios mío, ayúdame. Pero no tenemos a veces la sapiencia de sentarnos, decir, Señor, estoy desposeído de sabiduría. Te la pido. Ahí en la parte bíblica, yo les digo que Santiago es mucho, lo enfático, él usa mucho imperativo, dice, pídala a Dios y se la dará. O sea, él no está diciendo, pídela a ver si al caso, pídela a Dios. Él te la va a dar. Pero el problema es que a veces somos muy sabios, hermanos. Ya San Google nos dice qué hacer. Entonces, no necesitamos sino Google, necesitamos YouTube, necesitamos el banco que ahora no pide sino en 5 minutos nos da toda la solución. Necesitamos simplemente actuar a no dejarnos en el matrimonio o simplemente ser amigos de los hijos para que no se nos vayan y se nos pongan bravos y no nos griten o nos denuncien al bienestar familiar. Yo les estoy diciendo en este momento, hermanos, que necesitamos una claridad de ir y yo no puedo dudar de la palabra. La Biblia dice, te falta sabiduría. Tienes una prueba por grande que sea. Arrodíllate, pídela, pídela a Dios. Pídela. Quiero parar un segundo. No era mi intención, pero paremos un segundo. Y cierra tus ojos. Y pon una prueba, una. Y dile al Señor, Señor, dame sabiduría porque no la tengo. Y dame tu entendimiento de qué debo hacer aquí. Tú me la vas a dar abundantemente y sin reproche. Y la voy a tener porque te la pido a ti en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos, la fe viva es necesaria en la oración para que sea efectiva. Y aquí es donde vamos a entrar en un terreno donde vamos a verlo ahorita en los obstáculos, en la manera como se evita que uno tenga esta fe. Pero es necesario creerle a Dios. Es necesario decirle, tú dijiste que me darías sabiduría divina. Luego te la pido en el nombre de Jesús, porque no sé qué hacer. ¿Saben? El problema que hemos tenido muchos es que sabemos qué hacer. Y tenemos claro qué hacer. Y a veces en las reuniones de Zoom yo lo he notado. Nos hemos sentado, alguien tiene una opinión y todos opinamos y todos tenemos una teología correcta, una doctrina correcta, una claridad correcta, pero poco
poco una sabiduría para decirle al Señor, ¿sabes qué? No la tengo. Estaba hablando con un amigo pastor hace unos días que me decía, ¿sabes? Nos hemos vuelto gente que nos hablan del perdón, opinamos del perdón, tenemos claro el perdón, pero no perdonamos. Y yo decía, es el punto. Decimos a otros, no caigas en tentación, pero en lugar de decir, Señor, dame sabiduría para evitar esta tentación, sabemos qué hacer y a veces caemos en tentación. Porque nos falta algo que está en versículos 9 al 11, que hay que agregarle a esto cómo maduramos, y es la actitud humilde frente a las pruebas. ¿Saben qué me pasó más de una vez? Yo decía, ¿yo por qué estoy pasando por aquí? Si yo sé que esto no es correcto, si yo sé que esto lo debía yo pasar, si he enseñado del tema, ¿saben qué me faltaba? Decirle, Señor, sí, estoy pasando por aquí, sí estoy luchando con esto, necesito humillarme, Señor, haz conmigo lo que tú quieras y ahora necesito tu sabiduría. Ahí viene Dios, porque la actitud de orgullo no nos va a ayudar mucho. Y la actitud de orgullo no es simplemente levantar la nariz y decir yo puedo. La actitud de orgullo también tiene que ver con no reconocer que estamos pasando por ahí y que Dios ve que si pasamos esa prueba, había una necesidad de la prueba, vamos a ser llevados hacia adelante. Pero yo creo que hay dos cosas, una cosa más, que tenemos que estar cuando pasamos pruebas, y es, tengan por sumo gozo, dice la Biblia, esté feliz, dice bienaventurado, es que anticipas las bendiciones de Dios. Hermano, si estás pasando por una prueba, llamas a Dios y quieres como honrar a Dios, anticipa que esa es una bendición que viene para ti. Yo ya dejé de pelear con eso en un área que tenía y qué lucha. Y yo antes le decía, Señor, pero ¿por qué? Pero yo no entiendo por qué estoy pasando por estas. Pero cuando Dios habla en su palabra, anticipa las bendiciones. Si tú dejas de llorar, si tú maduras aquí, cuando mires atrás vas a decir, Señor, sí que me faltaba sabiduría para vivir diferente. Vamos a mirar un punto que creo que necesitamos todos. Y es un punto profundo que toca Santiago la llaga, y es una llaga que nos duele, pero vamos a tener que enfrentarla. En este gráfico que van a encontrar, hay dos cosas que nos impiden madurar y que más bien nos llevan a tener una inmadurez. Y usted sabe que una persona inmadura no va a poder salir adelante. La duda y el doble ánimo. Dice que pida con fe, no dudando nada. Y el doble ánimo dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda. Y vamos a tener que hablar de lo que es la duda. La duda se define en esta porción de la Biblia como un enfrentamiento con uno mismo, una lucha con uno mismo, una guerra interior, donde por un lado tú dices, debería hacer lo que dice la Biblia, pero por otro lado quieres hacer otra cosa. Y esa duda, cuando persiste y persevera, te lleva al doble ánimo. El doble ánimo, la palabra original significa dos almas, dos pensamientos al tiempo. En la mitología griega había como un ser mitológico que se subía en un caballo y partía en dos direcciones. Por un lado, sabes que tienes que tener fe en el proveedor, pero al tiempo, por el otro lado, dices, si no soluciono esto hoy a la manera mía, voy a tener problemas. Estás en una guerra civil interna. Tu mente está atacada por dos pensamientos al tiempo y esos dos pensamientos son irreconciliables. Y la Biblia dice, si tienes eso, no recibirás del Señor respuesta. ¿Cómo podemos recibirla?
Entonces, aquí les animo a esto. En las pruebas que te dije que colocaras en una hoja, mira cuáles son las cosas que tú estás pensando sobre eso. Por ejemplo, puede ser que la lucha de alguien la tenga con el aborto. Yo no quiero más este bebé, va a dañar mis estudios, va a dañar mi vida, voy a tener problemas, pero por el otro lado la Biblia dice que yo tengo que respetar la vida. Estás pasando una prueba, estás sufriendo, estás en medio de una dificultad grandísima. ¿Qué dice la Biblia? Uno debería decir, la Biblia dice. Es más, la gente ahora le disgusta que uno le nombre la Biblia. Y la gente dice, pero ¿por qué me va a nombrar la Biblia? Me da, y la palabra que usen, y perdónme que lo diga, lo usa, es me da asco. ¿Por qué? Porque hay una guerra interna en los que, recuerden que eran creyentes, una guerra interna, una guerra civil en donde no sabe para dónde mirar o está mirando por ambos lados al tiempo. Está mirando lo que dice Dios, pero está mirando lo que dice el banco. Está mirando lo que dice Dios, pero está dudando de su sexualidad. Está viendo lo que dice Dios, pero está dudando de su vida económica o de su vida familiar. Eso se llama el disuché en Santiago, y esta palabra doble ánimo se usa 2 veces en la Biblia y ambas las usa Santiago. Entonces, ya habla luego de la ola, que es inconstante y todo lo que usted quiera, que viene de aquí para allá y que el viento lo arrastra. Pero yo no sé si ustedes quisieran, mujeres, estamos aquí con mujeres, estar dándole su amor a un hombre que hoy es A, mañana es B y pasado mañana es C. O un hombre que hoy quiere darle algo a los hijos, mañana los quiere votar, pasado mañana define otra cosa porque es inconstante. Inconstante, viene con un pensamiento, luego con otro, una guerra interna. Entonces yo aquí quiero como que empecemos a mirar un poquito en dónde está mi duda, en dónde está esa lucha, en donde yo digo, Dios dice, pero no estoy seguro. Y por el otro lado, Dios dice, pero esta idea es mucho mejor, pero no es tan buena porque me va a meter en problemas, pero es que Dios y empieza una guerra civil interior. Entonces, cuando la fe es viva, podemos dar como un resumen práctico de lo que significa esto, y es que la prueba, cuando es examinada, lleva a madurez. Cuando llega la prueba, la madurez debe ser el resultado. Cuando Dios te examine, tú sencillamente sales formado con el fruto del Espíritu. La prueba tiene un final feliz para todo el que ama a Dios y sabe que esta prueba viene para madurar. Y vamos a parar un segundito aquí. Yo sí creo que de los pecados más grandes que podemos tener como iglesia y que podemos tener como hijos de Dios es la ausencia de madurez. Madurez para enfrentar crítica, madurez para enfrentar cuando alguien nos tiene un desaire, madurez cuando cualquier cosa que venga contra nosotros. La prueba te madura. Anótela en algún lado. Prueba igual a madurez. Prueba lleva a la madurez cuando nosotros aceptamos que Dios está en medio de eso. Prueba, examen igual madurez. Prueba, examinada igual madurez. Qué rico cuando tú tienes una prueba, te lo examina el experto y te dice, bien hecho. Yo me imagino al Señor de una manera súper especial, diciendo, hijo, pídeme sabiduría porque quiero que apruebes. Quiero que salgas adelante. Quiero que conquistes esta victoria y que esto que era un área débil se fortalezca. Ya no te vas a enojar por cualquier carro que pase al lado. Ya no vas a estar llorando cuando tienes una pérdida económica porque sabes que yo soy el dueño, porque sabes que eso no ocupa el centro de tu corazón. Ya cuando alguien viene y tú lo tenías bajo idolatría, ya no, porque pasaste una prueba y entendiste que Dios quería ocupar el centro. Entonces, hermanos, no importa la prueba que pasemos. Santiago dice,
Vas a pasar una prueba. Excelente. Gózate, alégrate. Entonces, si tú tienes 9 pruebas, tienes 9 motivos de alegría. Pero ojo porque la prueba puede ser mala para uno si uno no la acepta y si sencillamente está más bien preocupado por cómo salir de la prueba. ¿Sabes? No es tanto que salgas de la prueba, sino cómo sales de la prueba. No es tanto presentar el examen de admisión a una universidad o el examen para ir a un nuevo empleo, las pruebas que te colocan, sino sacarlas bien para prepararte para la vida. Y quiero decirte algo, y es que termino esta parte de las pruebas diciendo que el mundo va a exigir de gente madura que tome las riendas, porque sí podemos hacer una diferencia en este mundo. Las cosas sí pueden ser distintas cuando tú eres maduro. Hoy en día nadie tolera nada. Todo es, aunque dicen que es la época de la tolerancia, nadie tolera nada. Todo el mundo se ha vuelto que no me toquen, que los ambientes no sean tóxicos, que la situación cambie, que todo sea mejor, que, mejor dicho, todo el mundo está tratando de blindarse. Hello, eso no es posible. La vida tiene pruebas y a veces que ni no las esperamos. Pero Dios está con nosotros y los quiero bendecir en medio de sus pruebas. Al final de este día vamos a estar orando un momento por ustedes, estemos orando todos unos por otros, porque vamos a salir adelante. ¿Se imaginan una iglesia que saca adelante su vida en medio de las pruebas? A mí me están preguntando, oiga, y en medio de esto, ¿usted cómo hace para estar tranquilo? Hermano, yo no estuve tranquilo todo el tiempo. Cuando Dios me habló, es que para ti, tú necesitas madurar esta área, porque tengo para ti otra manera de ver la vida y te va a ir bien. Necesito que me pidas sabiduría para manejar sin dudarlo y sin tener doblemente. Doblemente tuve que decir en un momento dado, Dios dice en su palabra y no lo voy a aceptar. Otra cosa que no diga la Biblia. Y tuve que empezar a crear el hábito de creerle a Dios, de creerle a Dios, de creerle a Dios. Y cuando venían las emociones a decirme que no debía hacer eso, volví a creer en Dios. Y pues aquí creo que están algunos de mis hijos. Y saben que en el momento más duro de la prueba, dije, pues yo tengo confianza que hay un Dios en los cielos que está con nosotros. Pero ¿saben cuántos años me costó eso por no haber hecho caso al principio? Ay, hermanos, no, si hay aquí jóvenes, no tienen que pasar por ahí años. Pueden hacer las cosas rápido si hoy deciden pedirle sabiduría a Dios y aplicarla cuando se la diga, que esa es la otra, ¿no? Que a veces le decimos, Señor, ayúdame. Y cuando nos va a ayudar, decimos, hay otra manera de hacerlo. Vamos a la segunda parte, que es en Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 al 18, porque nosotros nos vamos a enfrentar a tentaciones. Y estas tentaciones vienen de otra forma que ya no son circunstancias externas, sino apelan a las cosas internas de deseos desordenados que hay dentro de nosotros. ¿Qué debíamos producir? Más bien volverme un hombre firme, una mujer firme, un joven firme, en lugar de ceder a cada tentación que viene contra nosotros. Esta es una parte interesante porque a diferencia de las pruebas, que son cosas que tú no buscaste, que son cosas externas, que son cosas que es para afirmar, para madurarte, las tentaciones no vienen de Dios, dice Santiago. Ninguno diga cuando es tentado que viene tentado de parte de Dios, porque Dios nunca tienta ni él es tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Dios no está detrás de hacerte caer. Dios no está detrás de que a ti te vaya mal, porque hay gente que he oído y he hablado con muchos. Como les digo, hay momentos donde estoy hablando con gente que dice, no, es que Dios me mandó esto. Dios no tienta. Primera cosa que tienes que tener clara, Dios no tienta a nadie. Dios no produce que tus deseos internos malos salgan a la luz para probarte tu fe. Eso no lo hace Dios. Dios prueba tu fe para madurar,
fortalecer las áreas débiles, para que estés bien, para que esa prueba la enfrentes de una manera adecuada. Pero la tentación viene de Satanás y viene apelando por cosas internas, ya no es lo externo, son cosas que salen del corazón, son cosas que salen de tu naturaleza pecaminosa, que están en contra de Dios. Y quiero que miren esta ilustración del pez. Ahí vienen las dos palabras que usa Santiago, atraído y seducido. Yo pregunto, ¿quién es el almuerzo de quién aquí? Porque según el pez, es atraído a una carnada. Él no sabe que es una carnada. Él cree que es su almuerzo. Él ve un cebo, porque esa palabra seducido, en el original de Santiago es la palabra cebo, lo que se usa para colocar como carnada. Esta persona es atraída hacia allá. Y yo pregunto, y miren detenidamente, porque es meditar un poco en la escritura, la seducción, que es una de las, creo que son como 22 características del posmodernismo que ya vimos. La seducción simplemente te dice, haz lo que te place. Y tú eres llevado allá y la boca ya está abierta de ese pez, pero la pregunta es, ¿el pez va a cenar o el pez se convierte en cena? ¿Eres cazador o estás siendo cazado? Es atraído. Y quiero decirles algo aquí, si el pecado fuera feo, si el pecado fuera algo que no nos guste, porque uno dice, uy, eso es pecado, uy, eso es feo, nadie pecaría porque es feo. El pecado va como a apelar a un deseo interno, a algo que hay dentro de nosotros, a algo que quiere despertar para satisfacer a la manera de uno y a la manera del mundo y a la manera de la carne y a la manera de Satanás y no como Dios lo dice. Aquí me parece que es muy importante tener en cuenta que las pruebas, uno dice, estoy bajo una prueba, bueno, está bien, pero estoy bajo una tentación, hay que tomar decisiones internas y hay que tomar decisiones con uno mismo. Y hay que empezar uno a decir, momento, porque esto yo voy a hacer una carnada y yo no quiero ser una carnada. Miren, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, hermanos, tú y yo vamos a ser tentados. Cuando alguno, cualquiera de nosotros es tentado, es que no hay uno aquí que no tenga la posibilidad de ser tentado. Y yo conocí a alguien que tenía un concepto de una persona, un concepto tan grande que no pensaba que hubiera podido pecar. Todos, en algún momento, en alguna manera y en alguna forma, vamos a ser tentados. La tentación no es pecado, porque la tentación es algo que viene de uno, que viene a tentar del tentador, tratando que nosotros pequemos, que nosotros le fallemos a Dios, que nosotros deshonremos el nombre de Dios. Y en esta época sí que hay tentaciones ocultas. Ya este aparato se está convirtiendo en un enemigo secreto que nos está produciendo en cualquier momento bajo las cobijas o en el bus, en un baño o en una sala, en una iglesia o en un lugar de atención médica. Nos está llevando a un punto en donde dice solo un clic. Josh McDowell precisamente tiene una página que dice Just One Click, o sea, a un clic de distancia. Él habla que solamente un clic hará que nosotros caigamos en adicción a la pornografía, por ejemplo. Y no tenemos que aquí que ponernos a hablar acerca de quiénes estamos o no metidos en alguna manera de pecado, pero lo que sí podemos hablar es que no somos inmunes a la tentación. Y si tú nunca has sido tentado en un área, yo he visto gente que dice, yo ahí no tengo ninguna lucha.
está bien. Y agradezco a Dios que seas fuerte, pero por favor no te descuides. Dice porque cada cual es tentado cuando es arrastrado por su propia concupiscencia y seducido. Arrastrado, arrastrado y seducido. Nos seduce. Nos parece que sin eso nosotros no vamos a poder ser tan felices. La concupiscencia es un deseo desordenado y hasta te produce palpitaciones, te pone roja la cara, te dice es el momento, ahora es el momento, te seduce. Tú dirás, pero ¿cómo es de tonta Eva? ¿Cómo fue a caer en manos de una serpiente? Uno ve ese cuadro y le parece ridículo. No, yo creo que hay cosas que a mí me pueden seducir y que me pueden encantar. Gálatas capítulo 13, ¿quién nos encantó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién te cerró los ojos para que no vieras? Todos estamos vulnerables cuando empezamos a, como vio usted, que esos problemas que tenían los judíos dispersos. ¿Se acuerdan que estaban bajos de fe, estaban desanimados, estaban coqueteándole al mundo? Porque uno cae en tentación no de un día para otro. En la prueba, sí. En la prueba, como Job, ¡pum! Murieron los hijos. ¡Pum! Se acabaron los cultivos. ¡Pum! Lo que fuera. Pero la tentación es una gota sobre una roca que va haciendo mella y que va produciendo cercanía, como le pasó a Lot. Lot no cayó en Sodoma y Gomorra porque se fue para allá a vivir. Dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Él las fue colocando hasta que llegó a las puertas de Sodoma. Luego sus hijas estaban comprometidos con sodomitas, hombres impíos y perversos, que hoy en día, bueno, no quiero hacer el comentario. Perdón, dejémoslo así. Pero hombres perversos que ahora las mujeres creyentes dicen, wow, ¿qué tal si ese hombre tiene lo que el cristiano no? Como no hay creyentes. Y empieza una seducción corta a que se va el tren, a que la soledad, a que tus amigos ya lo hicieron, ¿por qué tú no? Y empieza una vocecita en el oído o a deprimirte o a hacerte tomar malas decisiones sobre tu vida moral, sobre tu futuro. Y te digo, hermano, en algún momento de la vida, en diferentes etapas, vas a estar vulnerable en diferentes formas. Y creo que vamos a tener que hacer un mapeo, porque este sí se puede hacer, en nuestra vida personal, para ver cuándo son los tiempos más vulnerables que tenemos en la vida. Y yo he visto, tengo una amiga, por ejemplo, que tiene una empresa y hay, por ejemplo, todo lo del IVA, ese día sin IVA, tiene una preparación de unos días y todo, y finaliza vulnerable. Y ella me dijo, Gonzalo, hay un problema que tengo. Yo salgo de aquí porque tengo tantas luchas en mi área moral. Y empezamos a mirar como el mapeo en dónde eran las zonas calientes del año, porque en ellas se podía hacer. Y se dio cuenta que en los momentos de máximo trabajo, presión, presión, terminaba eso y quedaba como en un vacío y ahí era vulnerable. Yo sí creo que necesitamos empezar a prever cuáles son las áreas vulnerables. Y aquí quiero tocar un tema que es el de la medicación. Uno se medica con el dolor. Hay gente que el área de la tentación se hace más fuerte cuando tiene dolor en su vida. Cuando algo no sale como quiere, entonces para medicarse viene la tentación, cae en la tentación y tiene cierta tranquilidad que después viene en problemas. Hablando médicamente, los chicos están buscando adrenalina y están buscando sentir esas sensaciones que como que los mediquen, que como que sientan que, no, este es el momento en donde siento lo máximo, 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 tengo el máximo placer, ¡pum!, esto acabó. Pero los aumentos de suicidio están más o menos al doble en Colombia en la juventud, los intentos de suicidio. En la juventud. La depresión
también nos está llevando a caídas. Está llevándolo a caídas la angustia. Y ahora estamos a un clic de distancia de las adicciones no farmacológicas, aunque la adicción farmacológica está muy fuerte, como la cocaína, la heroína, en las fiestas que están haciendo, y aunque algunos no creen esto tan fácilmente, pero hablando con un amigo psiquiatra que es cristiano, entre los cristianos creció en un 70% el alcoholismo entre los cristianos en la pandemia. Nos estamos medicando y la tentación con su caída es la medicación. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un estimulante cerebral y cuando tú haces algo con dopamina, tienes que, por ejemplo, la masturbación, por ejemplo, la pornografía, eso eleva los niveles de dopamina. Pero algunos especialistas han dicho que la dopamina sin la oxitocina es un peligro. Es como la loca que maneja el carro sin la guía que sabe manejar. Entonces estamos hablando de tentaciones y estas tentaciones son muy fuertes. Nos medicamos. Hacemos que el dolor se mitigue de alguna manera. Algunos lo hacen por medio de la depresión, de la música. La música los deprime. Pero el problema de tratar de medicarse es que es una adicción y siempre la adicción pide más y pide más y pide más. Entonces, volviendo al tema, la tentación es como un enemigo que no cesa de acechar y que todos los días va a atraerte y a seducirte y a tratar que caigas. El problema es que cada vez que caes te sientes peor y con más necesidad. De parte de Dios, no viene la tentación. De parte de Dios no viene esa despertar esos placeres para que los satisfagas a tu manera. Dios nos dio deseos. Dios nos dio necesidades, pero las quiere suplir a su manera y en su tiempo. ¿Cuántos dolores por plata en Colombia hay? Y hablemos del extranjero. Pero pongamos este país. Por dinero, ¿cuántas personas están muriendo diariamente por guerras entre grupos armados? En México. Hablemos de otros lugares donde la droga se está llevando gente. Simplemente por no esperar a que Dios cumpla su propósito de la manera que Él quiere y de la manera adecuada. Entonces somos tentados y esta tentación va a permanecer hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Ahí se van a acabar las tentaciones. Cuando la fe es viva, entonces se debe producir firmeza. La firmeza dice ahí que no hay sombra de variación en el Señor. Yo quiero decirles algo. Cuando yo he caído en tentación, es que he pensado que yo puedo hacer lo mejor de lo que Dios hace porque Él no me quiere ver bien. Pero dice que no hay sombra. Dios no tiene sombra de variación. Él no va a cambiar nunca. Y la firmeza es una voluntad que no se rompe y persistencia en aceptar el plan de Dios. Y es una constancia en creerle a Dios. Pero saben que con tanta tentación por todo lado como está pasando, la gente está cayendo de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no es bueno. Y una de las cosas que encontramos en los estudios que estoy haciendo con algunos jóvenes y algunas personas, es que hay un concepto que Dios no es tan bueno como nos lo pintaron en la iglesia. Y Dios no va a poder suplir porque Él no quiere verme bien. Y yo estaba hablando con esta gente y le he dicho, entonces te vamos a presentar el Dios de la Biblia, que sí quiere tu bien y que sí quiere que estés disfrutando, como dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Nuestros jóvenes están luchando con eso. La Biblia sí dice que, ¿cómo me puedo hacer firme? La Biblia sí lo dice y está en capítulo 1, versículo 16 al 18, donde dice, Dios es nuestro Padre. Él es el dador de toda buena dádiva. Lo que Dios ofrece
es bueno. Dios, nuestro Padre, es el dador de toda buena dádiva. Mira, lo sientas, lo veas, lo percibas, no interesa. Dios, nuestro Padre, es el dador de toda buena dádiva. Lo que Dios ofrece es bueno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él tiene un compromiso completo contigo, a que si te mantienes puro, Él va a honrar esa pureza. Esa es la meta al ser tentado, salir más firme. Y el ejemplo que te podemos dar, tú lo conoces, está en Génesis con José. José fue un hombre que se mantuvo firme en medio de estas tentaciones. Y él prefirió la cárcel porque él no apeló. Él fue a la cárcel. Él sabía lo que venía. No es que esa mujer, no, él sabía que no había posibilidades. Pero cuando fue puro, Dios lo fue promoviendo. Cuando él se mantuvo con Dios, Dios lo guardó y lo colocó por encima de todo y lo exaltó. Cuando la fe es viva, tienes que creer que Dios es bueno. Dios es bueno. Esto que me ofrece el mundo, esto que me ofrece mi carne, este deseo despierto me va a matar. Porque hay tres estados que tiene el pecado. Primero es concebido. El pecado es concebido, dice, cuando da a luz el pecado. La concupiscencia es concebida y da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. He visto muchas vidas muertas y acabadas por un pecado, pensando que éramos que el cebo era nuestra cena, terminamos mal. Ustedes pueden leer Proverbios 5, 6 y 7, cómo ese hombre joven destruyó su vida por satisfacer lo que él pensaba que era lo correcto para él. Entonces, cuando la fe es viva, tenemos que llegar a una conclusión que cuando llega la tentación, la firmeza debe ser el resultado, o digamos que lo vuelvo a leer. Cuando llega la tentación, la firmeza debe ser el resultado. Cuando llega el tentador y te toque áreas vulnerables, tú sencillamente sales fortalecido si le crees a Dios. La tentación tiene un final feliz para todo el que la resiste y sabe que es para crecer en bendición. Yo quiero preguntar y quiero que coloquen como ese pescado, o pescados que lo pescaron, como el pez y al lado el anzuelo. Como un dibujito así, como un pececito con un anzuelo. Puedes colocarla. Y colócale el nombre a la tentación, a las 2 o 3 tentaciones o a la tentación más fuerte que tienes en este momento que te está seduciendo. Deseo de plata. Mira a este hombre. La gula, la comida. Te están ofreciendo el mundo entero. Pero yo creo que primero es Dios. De nuevo vuelven los 2 mandamientos. Si primero es Dios y Dios es bueno, Él querrá mi bien. Tomemos una decisión y es creer que Dios es bueno. Que Dios no nos va a dejar solos. Que Él no va a acabar con nuestras vidas. Que lo que tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Ahora quisiera que colocaran en el chat, como les dijo Marinés, sus impresiones. Quisiera que colocaran algunas impresiones de lo que usted ve que fue la prueba y de lo que usted ve que fue la tentación. La prueba debe madurarte. Tu fe se nota cuando maduras. Tu fe se nota cuando ya no haces lo que hace un niño, sino lo que haría un adulto. Y un adulto responsable, pensante y que puede llevar a otros a lugares de bendición. Pero la prueba tiene mucho que ver con despertar lo interno para que caigas y despertar lo interno para que te vaya mal. Y me parece muy interesante esto, porque tú puedes ir colocando cosas que, o sea, en tu vida o lo que sea, o peticiones, oren por mí. Yo necesito que oren por mí. Puedes decir eso. Porque mañana vamos a estar hablando de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a la palabra?
¿Qué pasa cuando te enfrentas a las personas? Porque esta, ¿cómo se llama? Como la adicción a la aprobación, a que uno hace las cosas con el que le conviene, y esto se está viendo más que nunca ahora. También vamos a estar viendo la lengua. ¿Cómo es que la lengua actúa y la realidad? Cómo producir obras que glorifiquen a Dios. Pero sí quisiera que colocaran ahí, si usted lo ve bien en el chat, ¿qué impresiones le deja esto? ¿Cómo ve usted la iglesia cristiana? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Qué peticiones tiene? Porque quisiera como extender simplemente nuestras manos a la pantalla de los que están pidiendo de alguna manera oración, porque, hermanos, yo creo que se produce mucha misericordia y empatía cuando hemos pasado por ahí. Cuando no hemos pasado por ahí, simplemente felicitamos a la persona. Ah, bueno, estás pasando por lucha. Yo creo que sí las pasamos. Ahora, también es cierto que puede ser que haya personas que quieran más bien mantener esto y decir, ¿saben qué? Más bien oren por mí, pero no quiero colocar nada. Bueno, está bien. Pero quisiera orar, porque es lo que más necesité yo cuando estuve pasando por esta, o mejor dicho, cuando he pasado por cosas fuertes en alguna de esas dos áreas. Cuando mis deseos se despertaron a las 2 de la mañana, o cuando a las 5 de la mañana me desperté con una angustia en mi mente, o cuando vi que la cosa era irrealizable, cuando, como dicen aquí, la soledad vino a mi vida, cuando la duda acerca de Dios, yo cometí 2 o 3 decisiones tan malas, simplemente porque tenía una doble mente, porque confiaba en Dios, pero confiaba en que era mejor de la otra manera, y ahí fue donde cometí errores. Y sí pedimos que el Espíritu Santo sea guiándote. Y sí pedimos que Dios hable a tu vida y a tu corazón. Pueden seguir colocando que vamos a orar un minuto. Pero repito, si no los colocas, está bien. Dios conoce tu situación. Pero sí pido que la fe tuya hoy sea viva. Y cuenta con oración. Todos los que entraron, estas 106 personas, podamos orar por ustedes y que esa angustia, ese temor, esa situación de soledad, esa situación de desesperanza, esas preguntas no contestadas que solo Dios ha visto, sean tocadas por Dios. Padre, sigan colocando ahí, tranquilos, vamos a orar. Tú sabes, Señor, las pruebas que están pasando nuestros hermanos. Todo tipo de colores, todo tipo de situaciones diversas, pero que los están atormentando, que los están angustiando y que no han podido, Señor, salir de ella. Los entendemos, Señor, entendemos sus luchas, entendemos, Señor, por qué están pasando por ahí, porque son cosas que tú vas a venir a examinar, porque tú no los quieres dejar solos en la prueba. No hay uno de ustedes que va a pasar solo la prueba. Dios dice, abrázame con esa prueba que te voy a ayudar a madurar. Y que vas a experimentar mi presencia de una manera tan especial, que vas a decir después, gracias por haberme amado tanto y haber pasado conmigo esta prueba, como los amigos de Daniel, cuando estuvieron allí en ese horno de fuego, él estaba con ellos. Y les voy a decir esto, ninguno de ustedes se le va a quemar un solo vestido, ni va a tener olor a quemado, si la pasan con Jesús, si se arrodillan y dicen, dame sabiduría, humildemente te la pido, no sé qué hacer. Y si sé qué hacer, no sé si es la correcta. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mira las luchas, Señor, que están pasando. Mira esa doble mente en el nombre de Jesús. Que puedan romper ese ciclo de tener dos pensamientos, esa guerra civil interna,
esa guerra civil por dentro, esa desobediencia y obediencia al tiempo, esa situación que no les permite ver respuestas. Hoy tú puedes decirle, Señor, rompo con eso y voy a creer tu palabra. Mis emociones me pueden decir 20 cosas, pero yo voy a creer lo que tú dices. Y voy a luchar con eso y voy a conseguir un hermano que me ayude. Recuerda lo que dice la Biblia y cuando quiera flaquear, voy a estar ahí. Y también oramos por los que están pasando por tentaciones, Señor. El diablo los está atormentando, los está llevando, seduciendo a una caída. Y los que han caído en el nombre de Jesús, por favor, perdónalos si se arrepienten delante de ti y dale la fortaleza a cada uno para decir, Señor, ayúdame porque esta carne está viva, quiere ser satisfecha, quiere tener lo que quiere tener porque le parece que es lo que necesita. Señor, es un cebo que nos va a matar y vamos a hacer la cena del diablo. Yo te pido que ninguno caiga en tentación y cuando está ahí, el Espíritu Santo te está diciendo, yo tengo algo mejor porque yo soy bueno, porque te quiero dar por el lado mío lo mejor. Ayúdanos y ayuda a todo este grupo, Señor, a todos aquellos que sí están luchando y a los que no están luchando, ayúdalos a permanecer firmes cuidando de no caer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastora Marínez. Wow, aparentemente parece algo muy sencillo, es como fácil de hablar, pero realmente del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice en mi tierra. Y no es fácil, pero me encanta el tema porque es algo que se aplica no a todos, al nuevo creyente, al viejo, al pastor, al abuelo, o sea, a todos, es diario. Este caminar no es de un día, no es de una temporada, es de toda la vida hasta que el Señor venga. Pastor Gonzalo, esto sigue y creo que se va a poner cada vez mejor y no va a tocar solo una llaga, sino 9. Entonces, seguimos adelante, que el Señor les bendiga a todos.